profesor Smith, nos ha dejado entonces, nos ha abierto la puerta para escuchar al profesor Javier Ortiz, Javier Aguirre, perdón. Le damos la palabra representando, ¿no es cierto?, uno de los artículos que aparece en el texto, autor del libro. ¿Se oye? Mari Compuche y tuan mapuzun un meu tañi ngchamtun María Buenuñir ta quiñe el cantufe kupalu pangipuyi mapumeu feita ta kuifi mapunzungu que fui ni mapumeu ka amutui Santiago Guarriameu ka seu rupai soy Clamari Tripantu tañi mulepual Santiago Guarriameu. Huelu fei petu mapuzunguque. Petu mapuzunguque tal cantufe María Buenuñer. Chumiechi fei raquisuam que fui ni chuchuengu. Ni chuchuengu raquisuam que fui Guarriameu. Huelu ni raquisuam meu muten. Ni raquisuam meu muten. Ka femniechi tulpulka tu culpa que fui ta mapuzungun ka fantepu kusaukei tañi huichampuram tual ta mapuzungun fillantu pu pichiqueche kimeltukei pu pichiqueche ka nentukei el cantu mapuzungun meu ya feula pichin huicazunguan feula ya hola, bueno, el trabajo que yo, con el que colaboré en el libro, trata sobre María Buenuñir, ¿ya? Bueno, tengo que decir que, primero quizá tendría que decir que soy vasco, ¿ya? Entonces yo vengo de un territorio en el que también tenemos una lengua que ha pasado por circunstancias similares al mapuzungún en algún momento y que eso, no soy el único vasco que nos ha hecho conectar también con el pueblo mapuche y con su lucha por la pervivencia del mapuzungún, porque el mapuzungún siga ahí, ¿no? Siga vivo. Por lo menos en mi caso tiene que ver también con eso, ¿no? Con una experiencia propia de una revitalización lingüística en mi propio territorio, que todos los vascos la hemos vivido en primera persona, los de mi generación por lo menos, y los más jóvenes la han vivido cuando ya la lengua estaba con mejor salud, ¿no? Pero yo que soy viejo ya, he vivido el proceso mismo de la revitalización, ¿ya? Bueno, María Buenuñir es de Panguipulli, se fue joven a Santiago y llama la atención que mantuvo el mapuzungún aún viviendo en Panguipulli, ¿ya? Aún viviendo en Santiago, ¿no? Y la manera de mantener el mapuzungún fue conversando con su abuelo en la memoria. Su primer libro se llama Malén Mapu, que es niña de campo, ¿no? Ella lo empieza a escribir ya con unos 30 y tantos años, pero su recuerdo está en su infancia, ¿ya? Y ahí escribe muchos poemas en mapuzungún, ¿ya? La tradición de la poesía mapuche, esa visibilización que se da a partir de, bueno, sobre todo del año 89, con la publicación de Nepei Ñuñumpiuque, que todo el mundo lo conoce como Se ha despertado el ave de mi corazón, sobre todo, ¿no?, de Lionel Denlaf, que tiene una repercusión porque es el primer momento en que aquello que solo era visible para los estudiosos pasa a ser conocido para el gran público, ¿no? De repente la poesía mapuche estaba ahí de nuevo, ¿no? Y Lionel Denlaf es alguien que parte, y esto lo dice Raúl Zurita en un prólogo muy extenso, y que nos da cuenta también de hasta qué punto para Raúl Zurita fue importante el descubrimiento y el encuentro con la poesía de Lionel Denlaf o de Licula Chihuahua, pero con el mismo canto mapuche, ¿ya? Que es donde parte la poesía de Lionel, ¿no? Parte en mapuzungún, ¿ya? Quizá en esa difusión que se hizo sobre todo desde Santiago, es decir, desde un lugar lejano al lugar de funcionalidad del mapuzungún, ¿ya? Quizá es menos fácil de escuchar el propio mapuzungún, y el mapuzungún pasa a tener una función más protocolar y queda, bueno, en esa doble columna en la que pierde su espacio propio de comunicación, ¿ya? Por eso la doble columna ha sido también considerada, bueno, pues
complicada, digamos, un gesto colonial o un rasgo colonial para una lengua que necesita un territorio propio para seguir avanzando y no retrocediendo, ¿no? Porque cuando una lengua está en peligro, necesita avanzar, y si retrocede, pues, o si se queda igual, está retrocediendo, ¿ya? Lo que hace María Güenuñir es, desde Santiago, yo me he fijado en una serie de poemas que empieza a publicar ella diciendo que el original está en castellano, ¿no? Y por eso decía, olvidé tu nombre, Douglas, perdón. Cómo esos conceptos del original y la traducción ahí pueden ser de repente esfumarse o intercambiarse, o, bueno, Melissa Stocco habla del traful, que es un concepto que habla de un cierto equilibrio, ¿no? Bueno, aquí María Güenuñir lo que hace es romper ese equilibrio que al principio está claramente identificado como a favor del el que el original está, y lo señala ella, y esto es raro que sea así, ¿no? Lo señala ella, el original está en castellano y la traducción, ella misma lo indica, está en mapuzungún. Después, en las sucesivas ediciones, acaba desapareciendo la versión en castellano y se acaba transformando esa versión en mapuzungún, que al principio, un detalle, por ejemplo, es que aparece una referencia al escudo, al cóndor que está en el escudo de la bandera chilena, ¿ya? Y sin embargo, en posteriores versiones, en el poema en mapuzungún, acaba estando Mahuizantumeu. Ya no está el cóndor del escudo, es el cóndor que se ha liberado de la referencialidad de los símbolos chilenos y que está ya como mapuche plenamente. Y además, en esas sucesivas ediciones, además, acaba perdiéndose esa primera referencia de la versión en castellano, y, por ejemplo, en el último, María Güenuñir tiene un disco que sale solo en mapuzungún, que se llama, ¿cómo era? Huiñó Choyu Tupai, Huiñó Choyu Tupai el Cantun, algo así era, no me acuerdo. Huiñó Choyu Tupai me parece que era, ¿eh? Volverá a brotar el cantun, volverá a brotar el canto, ¿no? Aquí, volverá a brotar desde aquí, ¿no? Desde el territorio. Y este disco ya está plenamente en mapuzungún y además está cantado, o sea que desde un poema en castellano ha pasado a ser el cantun, ¿ya? Y eso nos da cuenta también de ese propio sendero y de ese propio compromiso de María Güenuñir con el mapuzungún. Un gesto que ella hizo, vino a presentar en Temuco este disco, y la presentación fue íntegramente en mapuzungún, ¿ya? Está en YouTube por ahí, está por algún sitio en YouTube, no sé si, creo que la referencia debe estar en el libro, o si lo buscan en YouTube, María Güenuñir va a salir. Una presentación de más de una hora exclusivamente en mapuzungún, ¿no? En ese sentido, ahí demostró su compromiso por generar espacios en los que la lengua de comunicación es el mapuzungún, ¿ya? Feimuten, así lo dejo ya. Chaltumay, Compuche.